Vale, me dice que acepte. Vale, ya se está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí tenemos a Clara, lo prometido es deuda, nuestra psicóloga. Clara es psicóloga y bueno, se va a presentar ella, nos va a contar un poco lo que hace y empezamos a preguntarle cosillas. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes a todos. Yo soy psicóloga sanitaria, me especialicé también en neuropsicología porque pienso que está bien saber trabajar la psicología clínica, pero entender cómo el funcionamiento de nuestro cerebro es muy importante también para poder tratar en la práctica clínica. Sí que tengo esa especialidad también y trabajo tanto la práctica privada y también trabajo con el sector de la tercera edad, con pacientes con daño cerebral, con enfermedades degenerativas. Entonces, hago un poco las dos cosas y lo voy combinando. ¿Dónde pueden encontrarte, Clara, para la gente que quiera contactar contigo? Bueno, pues yo trabajo en Valencia, en una clínica privada. Luego podéis contactarme a través del Instagram, que luego lo dejas María José escrito, que Vale. es Clara María Albert, que es mi nombre y apellido. Y a partir de ahí me podéis contactar para cualquier duda que luego pueda surgir también después de la charla que tenemos con María José o para cualquier cosa que necesitéis. Muy bien, fenomenal. Pues cuéntanos, Clara. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo tengo aquí una batería de preguntas, ¿vale? De la gente Vale. que si quieres introducirte un poco primero, si no, vamos sacando los temas directamente con las preguntas de la Mm. gente, lo que tú me digas. Vale, bueno, por lo que comenta María José y sobre todo lo que sois el grupo que ha creado, ¿no? Esta comunidad que ha creado María José, son personas que por una razón u otra habéis experimentado extrasístoles o alguna arritmia en el corazón y esto os ha llevado a que os ha generado malestar a nivel emocional, puede ser ansiedad, miedos, algunos también con depresión, ¿no? Bueno, algo así he visto, ¿no? Que son pacientes, o sea, sois personas muy variadas, ¿no? Pero que todos tenéis una sintomatología común y es que hay extrasístoles en vuestro corazón, además las sentís, ¿no? Y eso os ha generado malestar. Cosas importantes, ¿no? Sobre todo enlazando un poco con, que sé que vamos a hablar algo de la hipocondría, ¿vale? Y es que la hipocondría en sí, es decir, no todos los pacientes que sentís miedo por que os pueda pasar algo, sois pacientes hipocondríacos o sois personas hipocondríacas, ¿no? Porque sé que algunas personas lo consideran así o el médico se lo ha dicho o porque habéis ido varias veces. Es decir, al final la hipocondría es un temor que digamos que es superior al que deberíamos de tener después de que nos han dicho que esto no es nada, ¿no? Esto sería la hipocondría. Y la hipocondría que nos lleva a tener ansiedad. Es que hace unos años la hipocondría la catalogábamos dentro de los trastornos de ansiedad. Ahora digamos que la han sacado dentro de los problemas de ansiedad, la han catalogado en otro bloque, ¿vale? Pero siempre suele llevar asociada la ansiedad, ¿vale? Vale, Entonces, si queréis, porque nosotros dime. en general quizá utilizamos la palabra un poco a la ligera, ¿no? Sí, Porque nos consideramos hipocondríacos y pues normalmente además nos llamamos así. Normalmente quiero decir que en cuanto nos prestamos mucha atención al cuerpo, reconocemos eso, estamos asustados por las enfermedades, en cuanto notamos cualquier cosa, ya pensamos, uy, me va a pasar esto, ya automáticamente claro. lo utilizamos como un adjetivo casi que quiere decir eso, pero no, ¿no? Explícanos bien exactamente, porque has dicho es cuando se pasa un poco de lo normal, explícanos qué es eso Claro, y poco, ahora me sí. diríais, ¿y qué es lo ¿Qué es lo normal, normal? no? Claro, exactamente. Vale, la hipocondría tenemos, digamos, dos posibles explicaciones, ¿vale? Es que no haya una alteración orgánica que pueda explicar este miedo que yo tengo, ¿vale? Que esto puede ser en pacientes, oye, pues por ejemplo, pacientes que se les duermen las manos, ¿no? Y pueden pensar, oye, pues que se me está durmiendo el brazo y me va a dar un infarto, por ejemplo, ¿vale? Y luego puede haber una afectación orgánica, que en este caso diríamos que es la mayoría de las personas, ¿no? Que estáis aquí, y esa afectación orgánica, esa expresión sintomatológica, ¿no? Es excesiva para lo que cabría esperar, ¿vale? Es decir, yo tengo un miedo mucho más excesivo de lo que cabría esperar, ¿vale? Para la sintomatología que tengo o para la patología que ha sido diagnosticada.
¿vale? Pero, Porque en este caso casi todos habéis tenido el diagnóstico de extrasístoles, ¿no? O de alguna otra arritmia. ¿y cómo valoráis cuál es el miedo normal que se tiene? O cómo Cuando, se... por ejemplo, yo he ido al médico y el médico me ha dicho, esto no es nada, ¿no? Las extrasístoles dicen, esto no es nada, es algo común, lo tenemos todos, unos lo notan y otros no. Es decir, ahí en ese momento tendría que decir, vale, estupendo, puedo seguir con mi vida, ¿no? Y no te dan medicación o si te la dan, ¿vale? Entonces puedo seguir con mi vida. Hay personas que las tienen en este caso y siguen con su vida y las sienten y no pasa absolutamente nada y otras personas que necesitan volver a ir al médico, se preocupan constantemente, buscan en internet, hacen comprobaciones, se toman la tensión, todo este tipo de conductas, ¿vale? Están haciendo que la preocupación sea excesiva y además incluso tendemos a ser obsesivos con esas conductas, ¿vale? Y con esas preocupaciones. Y entonces voy otra vez y busco otro médico porque este no me convence, igual este no lo sabe bien, voy a buscar a otro, ¿no? A ver cuál es el que me convence para que yo esté más tranquilo. Y al final lo único que hacemos es aumentar la pelota, para hacerla más grande. Pero entonces en ese caso sí que seríamos hipocondríacos, ¿no? O sea, todos los que una vez que nos han dicho, mira, las extrasístoles no es nada, puedes relajarte, realmente estamos usando bien el término al final, ¿no? Porque todos los que estamos realmente en estos grupos y tal es porque no nos hemos quedado tranquilos y no hemos hecho las paces con ese diagnóstico de, bueno, esto no es nada. Bueno, hacer diagnósticos así en general todas las personas que tienes por ahí sería muy arriesgado, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, sí que es posible que hayas pasado por ese periodo de hipocondría, ¿no? Cuando te daban miedo y tal, y tú ahora cuentas muchas veces en tus vídeos, yo no tengo miedo, yo la siento y hago mi vida, me puedo ir a un concierto, ¿no? Es decir, tú no, no tendrías una hipocondría. Es decir, tú Claro, ya has pasado, puede que en algún momento lo hayas tenido, ¿vale? sí, sí. Pero ahora ya no la tienes. Totalmente, no, sí, yo pasé una época, bueno, de no aceptarlas, de sufrir mucho, de no funcionar, o sea, yo al final no funcionaba, pero Claro, cuando a claro, nivel laboral, social, nos está limitando significativamente, entonces ahí es cuando hablamos de cualquier trastorno, ¿no? Una depresión es tristeza o una ansiedad. ¿Es normal tener ansiedad si me acabo de tener un accidente de coche? Sí, pero si todos los días tengo ansiedad y no me pasa algo en concreto y esto me está afectando significativamente en mi vida laboral o social, entonces estamos hablando de algo patológico. vale, ¿Vale? Y es un poco como separamos lo patológico de lo normal o, ¿vale? vale, Aunque a mí vale, siempre me gusta verlo más que ponerle un nombre a algo, el problema que tenemos es, esto le está generando sufrimiento a esta persona, vamos a ver qué podemos hacer para gestionarlo y para que no nos genere tanto sufrimiento, más que claro, ponerle un nombre, sí, ¿vale? Quizá eso es más para entre profesionales o tal, bueno, pues tengo este diagnóstico o para que uno sepa lo que tengo, entonces me quedo tranquilo. Pero más allá del nombre, al final esto me está generando sufrimiento, claro, vamos a intentar minimizar ese sufrimiento. mm, claro, entendido, vale. Vale, por ese lado, el tema de la hipocondría. Y no sé si quieres que pasemos a hablar un poco de la ansiedad, ¿no? Porque casi todas las personas, ¿no? Que me has comentado que también sufren ansiedad, Claro, ¿no? esto con las extrasístoles, pues al final no sabemos exactamente la causa, nadie nos lo sabe decir, pero lo que sí que tenemos claro es que hay una serie de cosas a las que sí se pueden asociar, que esto yo creo que lo tenemos claro todos los que las tenemos y también los médicos. Entonces, el grado de ansiedad, por ejemplo, sí es una cosa que creo que tenemos bastante claro que afecta. O sea, yo personalmente, cuando en épocas de más ansiedad, pues es cuando la suelo tener. Aparte de, bueno, en otros momentos que se relacionan también con otras cosas, hemos hablado en otros vídeos, pero sí que casi todos coincidimos en eso. Y luego también tenemos esta duda general, ¿no? Siempre me lo preguntan, ¿son por la ansiedad, pero luego acaban ellas ocasionándome ansiedad, ¿no? O sea, entro como en este juego. Entonces sí, háblanos Sí, un poco de la es un ansiedad, círculo sí. vicioso. Sí, con la sintomatología, bueno, la ansiedad es una reacción emocional, ¿no? Ante, bueno, es una reacción emocional, se ha llamado así tradicionalmente. Hay algunos autores que ahora dicen que es una reacción a una emoción, ¿no? Pero bueno, luego os lo comento. Se trata de una reacción emocional al final ante un estado de miedo ambiguo, ¿no? Es decir, donde no hay un peligro real. ¿Vale? Entonces, la ansiedad, luego tenemos como tres niveles de activación.
¿vale? Tenemos la parte cognitiva, que es cuando vienen todos esos pensamientos, sobre todo en pensamientos negativos. Me va a dar algo, tengo miedo, y si ahora no es una stress history, si es un infarto, y si, ¿no? Todos estos pensamientos negativos que nos generan malestar. Tenemos también la parte fisiológica, que esta normalmente es por los que la gente suele acudir más a terapia. No sé qué me pasa, no puedo respirar bien, me tiemblan las manos, sudoraciones, taquicardias, estas sístoles, ¿no? Antes hablábamos de... Hay pacientes que vienen y me dicen sí, hay pacientes que vienen y te dicen yo me noto un vuelco en el corazón y lo relacionan con la ansiedad y no le dan más importancia y otras personas le dan más, pero que podríamos englobarlo dentro de la sintomatología fisiológica de la ansiedad. Si vuestro cardiólogo os ha dicho que no hay nada más y que es posible que sea por la ansiedad o por estrés, podríamos englobarlo dentro de un síntoma fisiológico de la ansiedad. ¿Vale? Y luego tenemos toda esa parte conductual, que son conductas compulsivas, pues comprobaciones que solemos hacer, búsquedas en internet, un poco lo que os he comentado antes. Entonces, siempre hay 3 niveles de ansiedad y habitualmente, digamos que entramos en un bucle, ¿no? Que es lo que llamamos el círculo de lo vicioso de la ansiedad. Esto me da miedo, pues me voy al médico. El médico me ha dicho que estoy bien, pero lo vuelvo a sentir, entonces tengo miedo, voy al médico, voy así, y entonces nunca salgo de ese círculo vicioso, ¿no? Y es lo que comúnmente llamamos círculo vicioso de la ansiedad en psicología y es lo que mantiene la ansiedad a lo largo del tiempo. Vale, ¿Vale? Y eso sería un poco, digamos, la definición de lo que es la ansiedad y lo que la mantiene también. vale. Sí, yo creo que todos, bueno, casi todos nos reconocemos ahí en... Al menos en algunos de los síntomas seguro. Sí. Ujú. Vale. ¿Vale? Bueno, y luego también muchas personas me preguntan que por qué, ¿no? Que por qué ellos tienen ansiedad y si yo, no sé, he tenido estrés siempre y tal, pero yo por qué tengo ansiedad, ¿no? Y esto es genético, me preguntan, o esto es porque yo soy así. Pues no hay digamos que no hay un factor determinante, ¿vale? Puede haber, nosotros siempre hablamos de que hay una predisposición genética, es decir, como si yo nazco con unas puertecitas que se pueden abrir o no. ¿Vale? Y luego están los procesos vitales, los aprendizajes, todas aquellas cosas que nos van sucediendo. Entonces, si yo tengo la puerta y, por ejemplo, un familiar mío se pone enfermo, he visto un evento traumático, he estado preocupada mucho tiempo por algo, tengo la llave para que se abra y me desencadene un problema de ansiedad, un trastorno de ansiedad, una depresión o cualquier otra patología. Porque dirás, Jolín, hay otras personas que con esta misma situación no han desarrollado un problema de ansiedad. ¿Por qué? Y yo sí, ¿no? Muchas veces me lo pregunto, pues por aprendizajes, por historia de vida y también hay una predisposición genética. De hecho, cuando vienen a consultar a los pacientes siempre preguntamos, oye, ¿y en casa hay alguien más con algún problema de, por ejemplo, en este caso de ansiedad? Papás, abuelos, tíos, ¿no? Es verdad que antes no se diagnosticaba tanto, ¿no? Porque no íbamos tanto al psicólogo, pero sí que decían, no, pues es que esta persona siempre le han dicho que ha sido nerviosa o siempre se ha tomado pastillas para estar tranquilo o ¿vale? Entonces sí que hay algo, sí que hay puede haber una historia familiar. Entonces sí que hablamos de genética muchas veces. Una predisposición que no tiene luego por qué abrirse esa puerta o no, Ya. ¿vale? Que eso ya dependerá luego de todo lo que nos vaya sucediendo en la vida. Pero claro, hasta cierto nivel yo entiendo que es normal, ¿no? O sea, la ansiedad es una emoción más, ¿no? O bueno, yo lo Claro, tenía entendido así, exacto. que realmente es, bueno, yo había oído mucho decir que es una reacción adaptativa, ¿no? Una emoción, o sea, que es necesaria, igual que en determinados momentos es normal sentirse ansioso, ¿no? Quizá esto ya Sí, salirse de, ¿no? Es lo exacto que, lo que te comentaba antes. Es como querer eliminar la tristeza. ¿No? Hablamos de una tristeza patológica cuando se ha mantenido en el tiempo, ¿vale? Y nos está interfiriendo. La ansiedad en sí no tenemos que eliminarla, vamos, es imposible, no claro, podríamos hacerlo. Lo que nos está haciendo sufrir es cuando hay una ansiedad patológica, ¿vale? claro, Es decir, cuando yo estoy sintiendo ansiedad porque tengo miedo a que me dé un infarto o a tener una enfermedad grave o, ¿vale? Ahí está siendo patológica, pero la ansiedad en sí tiene una función adaptativa. Por ejemplo, imagínate que tú vas a cruzar por la calle y viene un coche y entonces yo me pongo a correr para cruzar rápido y que no me atropellen, por ejemplo. Entonces ahí noto esa sudoración, ¿no? Incluso me puedo poner roja, puedo estar temblando, se me ha acelerado el corazón.
toda esa reacción fisiológica es buena porque ha sido para mi supervivencia. Es decir, tiene una función adaptativa. Es patológica cuando es desadaptativa, ¿no? Que así es un poco como también lo vamos separando. Claro. ¿Vale? De hecho, la ansiedad debe de existir, claro, forma parte de todas las emociones, tienen la función de nuestra supervivencia. Para eso están. O sea, está bien que esté la ansiedad. El problema es cuando se vuelve patológica, ¿vale? Pero la ansiedad en sí debe de funcionar. De hecho, claro, sería muy raro vivir sin sentir ese miedo, ¿no? Porque no tendríamos miedo a que nos atropelle un coche o a que nos pasara alguna cosa grave, ¿no? Por tanto, tiene su función Claro, adaptativa y es vital que la tengamos. claro. Luego hay niveles, ¿no? Hay personas que son más miedosas que otras, ¿no? Y esto va a caer con el carácter, con la personalidad, con el estilo de Claro. vida. No queremos llegar a eso, ¿no? No queremos llegar a que no tengamos miedo, a hacer cosas intrépidas y, ¿no? Esas son situaciones. Exacto, no, eso ya también nos pondríamos en otro extremo, ¿no? Pero sí se ha visto, de hecho, en el cerebro tenemos la amígdala, que tiene forma de almendra, que es chiquitina, que está por aquí en medio, ¿vale? Y ella diríamos que es el centro del miedo. Ella es la que se activa cuando sentimos ese miedo y esa ansiedad. Es la responsable, digamos, del circuito del miedo, ¿vale? Entonces, muchas veces, cuando, por ejemplo, estamos, en este caso, cuando hablamos de extrasístoles, ¿no? Y estás sintiendo muchas extrasístoles y entonces empiezas a sentir ansiedad y mucho miedo, ¿vale? Toda esta parte que tenemos aquí es la parte de la corteza frontal. Y dijéramos que es la parte que es más razonable, ¿vale? Que hemos desarrollado, es decir, lo que nos diferencia de nuestros ancestros, ¿vale? La parte evolutiva, y es la que nos ayuda a razonar, ¿vale? Cuando el circuito del miedo se ha activado, digamos que la zona prefrontal está hipoactiva. Es decir, no soy capaz de razonar. Yo tengo miedo, entro en pánico, ¿no? Que muchas veces, no, relaja, ¿no? Y alguien te dice, pero relájate, y tú dices, ojalá pudiera, ¿no? En ese momento. Claro, estamos secuestrados por la amígdala. ¿Vale? Es imposible cuando una emoción viene y nos atrapa. Luego sí, es verdad que las emociones, digamos que nosotros no podemos estar todo el día con un estado de ansiedad, con un ataque de pánico, por ejemplo. La emoción sube y luego baja. Cuando ya empiece a bajar, entonces podremos empezar a razonar. Vale, no es para tanto, ya me ha dicho el médico que esto no es nada, ¿vale? Pero cuando estoy en ese momento de secuestro de la amígdala, ahí no hay quien razone. ¿Vale? Eso sería imposible, porque las conexiones que tenemos de las emociones hacia la parte prefrontal, que es la reflexiva, son muy fuertes y de la parte reflexiva a las emociones no son tan fuertes, entonces no tenemos tanto poder con nuestras emociones. Esto es más complejo, ¿no? Lo intento hacer así más resumido para que se pueda entender, pero es muy interesante porque cuando sentimos miedo no podemos reflexionar, ¿no? Y sé que tú en tus sesiones trabajas con reevaluar los pensamientos, ¿no? Esos pensamientos negativos que tenemos, y está muy bien hacerlo para cuando estemos secuestrados por el miedo ya tener ese trabajo hecho. Pero ese trabajo hay que hacerlo cuando no estemos dentro del miedo, Claro, porque claro. durante el miedo no podremos hacer Sí. la reflexión. Sí, no, siempre, o sea, lo primero, esto creo que no lo he contado nunca, pero sí que lo trabajamos, es a sentir la emoción. Una vez que estás ahí, ya no te queda otra. O sea, ahí tienes que sentirla, vamos a dejar que pase y Exacto. luego ya eso es, y cuestionar los pensamientos después, cuando seas capaz de primero darte cuenta y luego un poco elegirlos y que es la clave, pero claro, sí, está, o sea, de la emoción no te cuando te llega la gente, no, si es que yo lo que quiero es salirme, no, si es que no se puede, o sea, es que esto No. tienes que pasar por ella. Háblanos un poco de los ataques de pánico, porque de esto, cuéntanos, esto es, y muchos de nosotros, bueno, lo preguntan y cuéntanos algo de esto. Mm. El ataque de pánico, a diferencia, por eso hablaba, te decía, todos somos hipocondriacos bueno, habrá personas que tengan ataques de pánico diariamente o semanalmente, entonces a lo mejor está diagnosticado de trastorno de angustia o de crisis de pánico, entonces, o trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Entonces, también es verdad es que los diagnósticos no son soy esto o soy así, ¿no? Sino que muchas veces hay una comorbilidad, que es lo que llamamos, es decir, que yo puedo tener, pues, tener una ansiedad y puedo tener una depresión, ¿no? O puedo tener una ansiedad generalizada y además también alguna otra patología, ¿vale? No son compartimentos estancos, Ya. ¿vale? Entonces, por ejemplo, los ataques de pánico
la amígdala, en este caso, como se estaba explicando antes, hay una hiperactivación brutal en la que ahí sí que no podemos hacer ese razonamiento, ahí sí que nos Claro. secuestra absolutamente, ¿vale? Y toda esa sensación fisiológica que al final es la que más miedo suele dar a la... De hecho, bueno, hay personas que no le temen, ¿eh? Esto es como todo, pero como entiendo que las personas que están aquí, la mayoría le temen a esa reacción fisiológica, no es más que una reacción equívoca de nuestro cerebro, digamos. Es decir, en ese momento no tocaba que sucediera eso, ¿vale? ¿Por qué ha sucedido? Pues muchas veces hay personas que les sucede, por ejemplo, después de muchas personas cuando han terminado de trabajar, el fin de semana les pasa. Otras personas les sucede cuando la gente, los alumnos cuando han tenido exámenes me dicen, luego me dio una crisis de ansiedad cuando ya estaba de vacaciones. Es decir, yo he estado hiperactivando el cerebro todos los días y cuando me intento relajar el cerebro te dice, no, ahora no, ahora si me tienes ahí todos los días trabajando y entonces me da ese pico, ¿no? Que además es una reacción súper desmesurada y que a nivel fisiológico es muy desagradable, ¿no? Yo creo que todos en mayor o menor medida lo hemos podido sentir en alguna ocasión, ¿vale? Y es verdad que como muchas veces muchas personas dicen, ¿qué hago en ese momento, no? Los pensamientos negativos alimentan que ese miedo se mantenga. Un ataque de pánico podemos estar unos 10 minutos, 15, un poco la curva que os he explicado, ¿no? Ahí sí que hay una intensidad muy, muy fuerte y sabemos qué va a pasar, ¿vale? Hay diferentes estrategias. Hay personas que, por ejemplo, les gusta meterse debajo de la ducha con agua fría. Hay personas que, si estás acompañado, necesitan poder estar con alguien. Personas que prefieren estar solas. Entonces, podemos ir buscando estrategias y eso cada uno se va conociendo, ¿vale? Y va viendo qué estrategias le funcionan mejor para cuando tiene esos ataques de pánico. Al final ahí hablamos otra vez del círculo vicioso. Tengo miedo a que me vuelva a suceder y en cuanto yo identifico una sintomatología parecida a la de mi ataque de pánico anterior, como a lo mejor empezó durmiéndose en el brazo, o a lo mejor empezó con un problema para respirar, ¿no? Una hiperventilación. Entonces empiezo a tener miedo, el miedo va aumentando, se me crea la crisis de pánico, de angustia, ¿vale? Y Claro. muchas veces no ha sucedido nada, que dirás, ¿no? La gente, pero ¿por qué me ha pasado? ¿No? Y digo, bueno, has tenido alguna sensación que ha activado, ¿vale? Ese mecanismo que al final el mecanismo del miedo, que es un mecanismo de defensa, pero muchas veces sucede así. Claro. ¿Vale? Otra cosa muy importante que sucede con las personas ansiosas es lo que llamamos el sesgo atencional. Es decir, yo estoy atento a lo que me da miedo. ¿Vale? Cada persona se especializa en alguna cosa. Por ejemplo, aquí hablamos del corazón, ¿no? Estas personas suelen estar atentas al corazón la mayor parte del tiempo. Ay, pues hoy está bien, hoy está más acelerado. Uy, hoy no lo noto. Ostras, hoy he tenido 5 extrasístoles seguidas y a ver si luego me vuelve a pasar con lo que me pasó ayer, ¿vale? Y entonces tenemos una atención constante a nuestro corazón, por ejemplo. Tenemos Totalmente. esa parte, en esa parte la atención y luego la parte interpretativa, que es la que también es disfuncional. Interpreto que eso es peligroso, que corro peligro por sentir eso. ¿Vale? Entonces, estas dos cosas se trabajan mucho en terapia. La parte atencional, es decir, voy a dejar de, es como si yo me levanto y todos los días digo, ostras, esta herida, pero a ver si me pica o no me pica y me la vuelvo a tocar y me la vuelvo a tocar, al final me hago herida. ¿Vale? Pues eso es un poco lo mismo. Con la atención lo que hacemos es activar los síntomas. Claro. ¿Vale? Tenemos un poquito de poder también sobre nuestra sintomatología física, ¿no? Y eso lo vemos con los pensamientos. Cuando pienso en algo que me preocupa, enseguida me puedo poner ansioso, Claro. ¿vale? Mm. Entonces, está bien para unas cosas ese poder que tenemos y para otras no nos va tan bien. Claro. ¿Vale? Eso que es esa parte atencional es muy importante trabajarla cuando hagan terapia, si hacen terapia. Claro. ¿Vale? Y en cuanto al tratamiento habitual, que se suele trabajar con la hipocondría, con los trastornos de ansiedad, hablamos en general, ¿vale? De los problemas de ansiedad. Yo trabajo con la terapia cognitivo-conductual, que digamos que es la que está avalada científicamente, ¿vale? Aunque es verdad que utilizo herramientas de muchas otras terapias, porque igual que no hay dos personas iguales, no hay dos problemas de ansiedad igual, ¿vale? Aunque les pongamos nombre, como hablábamos antes, ¿vale? Realmente
cada persona es distinta y lo que a ti te va bien a lo mejor a mí no me funciona. Y aunque este estudio me diga que esto es lo mejor, a lo mejor a ti te funciona otra cosa completamente distinta. ¿Vale? Eso es muy importante. Es muy importante la meditación, el mindfulness, ¿no? Que llaman ahora. El mindfulness se ha visto en estudios, en gente que medita. No hace falta ser un super monje budista ¿vale? o meditativo para que tenga efectos, pero la meditación hemos visto que a largo plazo, con 5 o 10 días en que meditemos, no hace falta que meditemos mucho, 10-15 minutos, hay cambios a nivel cerebral. Nuestra amígdala se hipoactiva. Normalmente cuando hay ansiedad está hiperactivada, ¿no? Todo es peligroso. Pues cuando meditamos y lo tomamos como un hábito, podemos incluso disminuir su tamaño. Es muy interesante estos estudios. Entonces, para mí la meditación es muy importante, ¿vale? Tanto en la ansiedad como en otros trastornos, ¿vale? Porque también tiene otros cambios. El ejercicio físico, bueno, esto siempre se ha dicho, ¿no? Hay que hacer deporte, tal. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que a nivel fisiológico, ¿no? Genera endorfinas, nos hace sentirnos mejor, etc, etc. Aunque sí es verdad que sé que las personas con esa tendencia a tener miedo al corazón, el ejercicio físico les cuesta Sí, es de las bastante. cosas que les tienen reticencia, les da miedo, ¿no? ¿Vale? De eso sí, Etapa, si hay sí, alguna pregunta de eso, pues luego sí, sí, lo sí, podemos hablar. vale. Y Mm. luego la alimentación es muy importante. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos tristes, tendemos a comer cosas grasas, no ultraprocesados, ¿no? Pues me apetece algo dulce, me apetece. Y es contraproducente. Mi cerebro me está pidiendo eso, pero el cuerpo no necesita eso. ¿Vale? Eso nos da subidones muy fuertes de glucosa, luego nos deja hechos polvo, ¿vale? Entonces, es una alimentación adecuada para mí es súper importante y es verdad que ahí los nutricionistas tienen mucho que hacer y ahora se ha estudiado, ¿no? Porque dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro porque allí tenemos neuronas, ¿vale? Entonces, el eje intestino-cerebro, bueno, igual que de aquí, de aquí vamos aquí, somos todo uno, ¿eh? Por eso yo hablo del ejercicio físico, de la alimentación, del mindfulness y de la terapia cognitiva, porque tenemos que trabajar al cuerpo como uno. No, es indivisible trabajar la cabeza y no trabajar con el cuerpo físico. Así que yo también recomiendo que la alimentación sea algo que se cuide cuando tenemos algún problema de salud mental. Claro. Tengo yo una de mis compañeras del programa de coaching, del curso, cuando me Sí, certifiqué, que es uróloga, bueno, es de Estados Unidos, y porque el curso era de Estados Unidos, era una certificación de allí, y esta chica cuenta esto mismo que has dicho tú. De hecho, se va a montar al final su práctica privada porque el enfoque que quiere darle a lo que hace es integral y que trate todo, porque piensa que el enfoque que tiene la medicina ahora mismo occidental no es suficiente. Dice que ya ver pacientes en 15 minutos y recetarles un antibiótico, que no le da tiempo a ver y que hay mucho claro. más detrás, ¿sabes? Sí, Claro, sí, como tú dices, yo le puedo dar un antibiótico, pero si yo le puedo ayudar a que se alimente mejor, que nuestro cuerpo, que está lleno de la microbiota, pero la mayor parte de la microbiota se centra en nuestro intestino, si yo puedo ayudarle con una alimentación saludable, voy a tener menos inflamación intestinal. Mucha gente con ansiedad tiene colon irritable, colitis ulcerosa, ¿vale? Hay sí, mucha somatización por esa parte también. Y no es raro que sea en el estómago, ¿no? Cuando estamos nerviosos se nos cierra el estómago, sí, ¿vale? A otros les da por vomitar, otros tienen más hambre, es exacto. decir, nuestro cuerpo nos habla, ¿no? Entonces, no es raro ver pacientes con eso, con enfermedad de Crohn o algunas otras patologías relacionadas, que muchas veces están relacionadas con el estrés y la ansiedad. Por eso tu compañera hará muy bien y seguro que tiene Sí. muy buenas. Lo fácil es tomarse una medicación. También es un poco, ¿no? Al final la medicina ha hecho lo fácil, pero vamos a ir cada vez más a una medicina personalizada, Claro, ¿no? Y a que nosotros seamos muy activos en nuestro tratamiento, claro. ¿vale? En psicología parece que lo tenemos como más aceptado, ¿no? El hecho de, mira, me ha dicho el psicólogo que tengo que hacer esto todos los días, y, ¿vale? Pero en medicina no es, me tomo una pastilla y ya está. Pues quizá tu amiga, por ejemplo, cuando trabaje todo el tema de la nutrición, le da, vale, pero es que ahora tú vas a tener que tener un papel muy activo en tu alimentación o en el ejercicio físico ¿vale? Entonces está bien que seamos muy activos en nuestro proceso de curación, sea a nivel físico o a nivel mental. Es Y eso importante. luego el impacto, yo no sé esto qué piensas tú, de las emociones en el cuerpo, o sea, todo también hay.
pues eso, corrientes que dicen, bueno, es que el origen de la enfermedad es muchas veces algo que sanar, ¿no? En relación, no sé qué te parece esto. Hablamos, en psicología hablamos mucho de emociones y de hecho escribí un post hace poco sobre eso y, oh, pero si es que las emociones no están en el cerebro, tú no sientes una emoción en el cerebro, ¿por qué estamos todo el día trabajando los pensamientos? Si yo cuando siento miedo a mí me duele el pecho o cuando siento vergüenza, lo siento un calor, ¿no? O cuando, es decir, alegría es como el cuerpo entero muy activado. Es decir, claro, es que las emociones, de hecho, se ha hablado siempre de que pensamiento y emoción, ¿no? Yo pienso esto y entonces me siento mejor o peor, ¿vale? Ahora hemos visto que la emoción va antes que el pensamiento. Lo que pasa es que no somos conscientes, ¿vale? Digamos que no es tan rápido nuestro cerebro para darse cuenta de que yo estoy sintiendo esa emoción, ¿vale? Entonces, ahora en los últimos estudios vemos cómo primero va la emoción y esa emoción me genera un pensamiento, ¿vale? Lo que pasa que a nivel cerebral, digamos, a nivel consciente, no somos tan rápidos muchas Claro. veces. Bueno, a mí la base del coaching al final es enseñarte que el pensamiento crea tu emoción. Lo que pasa que Ujú. o sea, que es causa-efecto. Al final, si yo me siento contenta, pues cuando estoy pensando en algo alegre, o me siento triste cuando pienso, me acuerdo de, yo qué sé, de mi abuelo que se ha muerto. Pero es verdad que luego también tú puedes tener un pensamiento con respecto a tu emoción. Ah, exacto, Y entonces, exacto. claro, ya, claro. Sí, para Sí. mí no es todo nada, quiero decir, es un poco eso que te dices. También puedo modificar mi emoción con un pensamiento. Es posible, como te decía, las conexiones son más débiles hacia atrás, pero es verdad que cuando nuestro cerebro es plástico, ¿vale? Es moldeable, digamos, la neuroplasticidad que llamamos. Entonces, yo puedo crear conexiones más fuertes cuando repito esos ejercicios de reestructurar pensamientos, de hacer pensamientos más realistas. Sí, por supuesto, como cuando estudiamos, lo que yo estudio, lo que yo repaso más, se consolida más en mi cerebro. Lo que no estudio tanto, el cerebro dice, "Ah, esto no te sirve, te lo elimino, ¿vale? Por tanto, sí es verdad que reestructurando pensamientos, ¿no? Que sé que en coaching también lo hacéis, ¿vale? Haciendo ese cambio de pensamientos a pensamientos más realistas, puedo hacer que mi ansiedad disminuya. Sí, es posible, pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces se nos pueda quedar un poco corto por lo que te digo, ¿vale? Porque la ansiedad no se, porque el miedo, la ansiedad o la emoción que tengamos nos secuestra muchas veces, Claro, no, sí, a ver, ¿vale? lo que has dicho, la ansiedad está en el cuerpo, claro, las emociones es totalmente, o sea, vamos, no lo sé, esto es, yo ya te digo, yo no soy psicóloga, o sea, yo solo la parte está del coaching, que además esto lo quiero dejar claro, que al final el coaching es para personas que funcionan, o sea, es ayuda a gente, pero que funciona, o sea, al final cuando, o sea, a mí me viene alguien, yo tengo que referirla a otro tipo de profesional, a un psicólogo o a un psiquiatra, porque cuando no funcionas, o sea, ya ahí no, o sea, lógicamente esto es para gente que quiere llegar a otro nivel y que bueno, pues estás, bueno, esa es la palabra, Sí, ¿no? de Que hecho funcionas puedes y que quieres. ofrecerle. Claro, eso Ujú, es que puedes trabajar, pero claro, o sea, cuando hablamos ya de trastornos de ansiedad, tal, pues esto tiene que ayudarle a otro tipo de persona como tú, ¿sabes? Entonces esto sí ujú. está claro, no son, en realidad no se tienen que hacer la competencia, ni, o sea, una persona que diga, yo funciono, No. pues quiero encontrarme mejor, es este tema concreto que quiero que me ayuden, pues el coaching me sirve, pero no, o sea, los pacientes de psicólogos no son, no tienen que hacer coaching porque no, o sea, se les va a quedar corto, no te va a ayudar a. Entonces, Ujú. bueno, ese apunte que no, se Sí, te inciso. agradezco que lo digas, pero es verdad que, bueno, un poco por lo que hemos hablado alguna vez y eso parece que sí que el coach saca muchas cosas de la terapia cognitiva, ¿no? Porque trabajas Sí, mucho sí, con el sí. tema de los pensamientos. Sí, es sencillo, si la base de esto es al final, simplemente eso, lo más importante es que entiendas que los pensamientos es lo que causa tu emoción, pero claro, o sea, hay mucho más detrás, que al final es lo que Sí, sí, comentamos, ojalá fuéramos tan sencillos, claro, ¿eh? claro Sería que más eso, fácil. pero mira, no sé, para el problema de las extrasístoles, o sea, yo realmente es que esto es lo que y es que ha sido tal cual. Sí, Lógicamente, que cuando he tenido esos momentos de tanto miedo, de tanta emoción, lo que tú dices, yo he tenido ansiedad esta de la que no sabía salir y ahí fue cuando me di cuenta, no funciono y yo ahí directamente fui a un psiquiatra también y luego hice terapia unos meses también, que yo creo que fue cognitivo-conductual, o sea, todo porque te lo mandan junto.
Y eso me ayudó, claro, a salir y con medicación y todo, me mandaron, que bueno, se me quitó, siempre lo cuento, porque rebajaron el nivel de ansiedad y en mi caso es que fue mano de santo, porque en 2 días ya se me quitaban. Y eso me Te dio el empiezas a paso, encontrar me mejor. ayudó, claro, pero quizá porque era sencillo, al final era realmente el Ujú. miedo que tenía las extrasístoles y sí que fue todo cuestión de cambiar lo que pensaba sobre ellas. O sea, el momento ese de miedo, pánico, lo que tú dices, yo no era capaz de razonar y de salirme de ahí, ¿no? Ese tiempo que estuve ahí realmente necesité una ayuda extra, pero en cuanto salí de ahí, lo que has comentado, en cuanto ya estaba, pues eso, un nivel más, entonces ya sí que me daba cuenta es que tengo estos pensamientos que los he venido pensando y realmente ni son verdad. Aunque fueran verdad, puedo pensar distinto. El caso es realmente darme cuenta que estoy creando con ellos. Y para mí es que es que fue un antes y un después, ¿no? O sea que ¿Y te has quizá dado cuenta cómo sí, cuando te encontrabas mejor o más tranquila, estas extras historias disminuían? muchísimo, muchísimo. Es ¿Vale? que Es vamos, decir, esa parte que tiene, esa sí, fisiología que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestra mente de fastidiarnos en algunas ocasiones, ¿no? Es decir, claro. ahora que estoy más tranquila, ahora ya no las tengo, ¿no? Porque Claro, no, no, totalmente. Y luego, pues sí, porque no siempre es solo a la ansiedad. O sea, yo con la ansiedad y con momentos así son crisis muy grandes, de tener muchísimas miles. Y luego sí que tengo, pues habitualmente alguna o tal, y sí que se asociara a otras cosas, pero claro, sí que tenía, para mí era claro. Y no sé qué te iba a decir. lo que llamamos la somatización. Ah, sí, eso te quería decir que nos hablaras de eso, pero quería comentarte algo de lo que has dicho. Yo he leído muchos libros de Joe Dispenza que me gusta mucho, que imagino que lo conoces, ¿no? Que habla, la meditación Ujú. básicamente, y es un poco la asignatura pendiente que tengo ahora. No, de hecho quiero empezar, estoy haciendo ahora porque he leído tanto, bueno, que cura, este hombre fue capaz de curarse em, realmente temas físicos muy graves meditando. O sea, entonces, eso, lo que has dicho, creo que sí, que A nivel, bueno, es lo que te digo, a nivel cerebral, Robert Davidson, bueno, hay un psiquiatra que es especialista en emociones, dijo que consiguió que los monjes budistas le dejaran ponerle electrodos para verles el cerebro, ¿no? Y qué hacía su cerebro cuando ellos meditaban, ¿no? Y por eso luego han habido muchísimos más estudios, ¿no? Luego ya con población también normal y cómo han visto cómo a través de la meditación, ¿no? La meditación no es más que atención plena, ¿eh? Te hablo de los monjes budistas, pero bueno, cuando hablamos ya de meditación y de mindfulness, lo hemos sacado de toda esa parte religiosa, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo eso, cómo practicar la meditación no es más que estar en el momento presente, ¿no? Atender a nuestro cuerpo, ¿no? Muchas personas que cuando tienen miedo a las sensaciones físicas dicen, pero ¿cómo voy a atender a mi cuerpo si le tengo miedo? Digo, claro, es que vamos a trabajar en ello, claro, ¿vale? Quizá cuando estamos muy activados no es el momento, claro, ¿vale? Pero cuando ya nuestro estado emocional nos ayuda o ya nos es más beneficioso, sí que podemos atender a nuestro cuerpo. Pero el mindfulness puede ser una práctica en la que, por ejemplo, sigo un vídeo o estoy escuchando una meditación, pero puedo meditar yendo por la calle, por ejemplo, en la atención plena, ir describiendo todas aquellas cosas que veo por la calle. Mira ese señor paseando al perro y este árbol cómo ha crecido y ¿vale? Porque normalmente vamos por la calle y vamos en nuestra, ¿no? Me voy del coche al trabajo y voy ahí. Tengo que irme aquí, luego no sé dónde. Y me he cruzado y yo no sé si ha pasado un coche, si el árbol este estaba ayer o no estaba, porque vamos metidos en nuestra mente. Entonces podemos trabajar mindfulness y atención plena, digamos, de una forma no reglada, ¿vale? Más informal. Eso lo podríamos llevar a un estilo de vida, ¿vale? Y estas personas son capaces de llevarlo a un estilo de vida. Yo trabajo mindfulness, hago formaciones en mindfulness de iniciación para las personas que se quieren iniciar en la meditación. Y otra cosa importante es la constancia. Es claro. muy importante porque esto no es como cuando me tomo un paracetamol que el rato ya no me duele la cabeza. Yo medito y me dicen, no noto nada, digo, ya, es que no quiero que note, es que no vas a notar nada, ¿vale? Con el tiempo veremos los beneficios, Claro, ¿vale? Entonces, el problema aquí muchas veces es la constancia, ¿vale? claro. Te tienes que comprometer con ello.
pero es muy... La gente cuando medita dice, es que el cambio que he pegado ha sido brutal. Claro. Pues nada, yo no puedo contarlo porque no he tenido esa constancia, pero voy a intentarlo. Así que ya yo cuento lo que me ha funcionado y tal, pero bueno, lo intentaré y Ujú, lo iremos comentando. Bueno, cuéntanos algo de la somatización, porque eso todos, siempre comentamos lo que has dicho, colon irritable, hemos tenido jaquecas, hemos tenido migrañas, hemos tenido, o sea, ¿cómo es posible que generemos esto con este patrón común que tenemos la gente que tenemos la ansiedad un poco desatada? ujú. ¿Cómo es posible? Es que estamos conectados, el cuerpo y nuestra mente somos uno. Y además muchas personas, digamos que como si nos especializáramos en algo, ¿no? Un poco os lo he comentado antes. Entonces hay personas que cuando están estresadas saben que, entonces, por ejemplo, yo tenía una compañera que cuando teníamos que hacer algún examen o alguna cosa, siempre le salían eczemas en la piel, por ejemplo. Y cuando se pone muy nerviosa, enseguida le salen manchas en la piel, ¿vale? Se le ponía la piel muy rojita en los brazos. Pues ella estaba especializada en eso. Yo decía, fíjate, qué curioso, ¿no? Y hay personas que tienen urgencia de ir al baño, por ejemplo, ¿vale? Hay personas con taquicardia, ¿no? Y dicen, yo cuando no tengo que hacer una reunión importante, antes de entrar a la reunión, mi corazón va a mil. Y otras personas dicen, pues yo es que no duermo en toda la noche, ¿vale? Todo esto tiene que ver una vez más con la parte emocional y también con esa parte reflexiva, ¿vale? Entonces, como te he hablado antes del eje, ¿no? En el que está conectando el intestino y el cerebro, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos neuronas a lo largo de todo nuestro cuerpo. De hecho, se ha visto incluso que hay neuronas en el corazón, por cierto, también. Eso no lo sabía. ¿Vale? Entonces nuestro cuerpo, sí, eso lo han visto con trasplantes de corazón, pero bueno, esto ya son unos estudios ya muy chulos también. Y entonces somos todo uno, no puedo separar, ¿no? Es que fíjate como la medicina tradicional, o sea, la que tenemos hoy en día, ¿no? Hemos separado el cuerpo y la mente, cuando son indivisibles. Quiere decir, pero si todos hemos tenido la sensación de que se nos cierra el estómago. ¿Por qué? Porque es que esto es algo psicológico o es algo fisiológico. Porque los pacientes, por ejemplo, oncológicos, ¿vale? Que no tienen problemas de salud mental o cuando tienen ansiedad la han sabido gestionar y tienen una actitud distinta en su proceso terapéutico, suelen tener mejores resultados. ¿Será que hay algo a nivel mental que nos está ayudando? ¿Vale? Por ejemplo, te hablo a nivel oncológico como cualquier otra patología, ¿vale? Se ven estudios. Bueno, no significa que por tener una buena actitud me vaya a curar, ¿vale? Esto no, Claro. no es así, Ujú. pero que sí que sabemos que se ve influenciado, ¿vale? Muchísimas veces. Me duele algo. Si estoy todo el día quejándome de que me duele algo, estoy todo el día prestándole atención a que eso me duele y estoy todo el día quejándome y mi estado emocional se va a ver afectado. Si me duele, lo acepto y sigo con mi vida, ¿no? Lo que hablabas tú de la aceptación del dolor ¿vale? O de alguna emoción, y sigo con mi vida, mi estado emocional va a ser distinto, ¿no? Ante un mismo evento podemos tomar caminos distintos, ¿vale? Entonces, digamos que, ¿por qué somatizo? Es que y también hay personas más hipersensibles, ¿eh? Eso también es importante. Y más hipersensibles por su carácter, porque lo han vivido también, a veces aprendemos de personas que tenemos cerca, ¿vale? Eso también se ve mucho en consulta. Y eso, somos más hipersensibles, somatizamos más y otras personas que dicen, oye, pues no, yo estoy nervioso y me siento nervioso, pero no sabría decirte si me pasa algo físico, ¿no? Y otras personas que a nivel físico lo notan muchísimo, ¿vale? Pero porque somos todo uno. Es que es psicológico, es que no podemos separar, es que menos mal que ya, como ha hecho tú esta amiga que me has comentado, ¿no? Estamos ya uniendo todo. No puedo trabajar la mente o no voy a trabajar que tengas un problema físico sin que también tengamos en cuenta el cerebro, la salud mental. ¿Eh? Claro, Por eso somatizamos, porque somos todo uno. claro. Vale. Pues Clara, se nos está pasando el tiempo rapidísimo. Si Ya te, me he dado si te cuenta. parece, voy a meterle mano a las preguntas que nos han Vale, pasado, ¿vale? Te las voy pasando. Es verdad que algunas eso son parecidas, unas nos has comentado ya, has ido respondiendo, ¿vale? Lo vamos viendo. A ver, vale, Flor, las no, que me digas que sí, están ok, las vale, pasamos y las las que no pasamos. me vas Vale. diciendo. Bueno, Flor preguntaba, ¿la hipocondria es un tipo de ansiedad? Que esto ya nos lo has contado Sí, al os he dicho principio.
digamos que en la clasificación oficial se ha separado de los trastornos de ansiedad, pero que evidentemente no es un cajón estanco, sino que la hipocondría siempre viene acompañada de ansiedad. Claro. ¿Vale? Vale. Luego ella preguntaba por qué corriente psicológica crees tú que es más adecuada para manejarla. Ya nos has Mm, comentado que, bueno, ella dice que ella ha probado la terapia cognitivo-conductual, pero que dice que no ha tenido buenos resultados, porque mm, racionalmente dice, entiendo los mecanismos de la mente para elaborar los pensamientos distorsionados, pero ahora de corregirlos no me creo esa corrección, sino lo que estoy sintiendo. Dice, por ejemplo, que te claro. diga el doctor que todo está bien y nos lo demuestren que en el 90% de lo que pensamos no llega a ocurrir, es difícil de aceptarlo cuando nos dan extrasístoles a cada rato. Dice, más bien pensamos, vamos a morir, bueno, me va a dar un infarto, la situación requiere mayor evaluación, todo esto Ujú. que has estado diciendo. Sí, es posible que la cognitiva, por eso hablo de lo que te comentaba, que yo cambie mis pensamientos no me asegura que mi emoción vaya a cambiar. Ella, pese a que racionalmente entiende lo que le sucede, cuando el circuito de miedo la secuestra, ¿no? Que es cuando siente la extrasístole, ahí le secuestra y es un infarto o, ¿vale? O me voy a morir. ¿Vale? Necesitaría darle una vuelta a ese enfoque que está haciendo en psicoterapia o lo que esté haciendo, porque quizá le vendría bien más una aceptación del síntoma, ¿no? Es decir, me voy a morir, pues oye, qué difícil es decir esto, pues vale, a ver si me muero, Claro, ¿no? Es es que, decir, o no, sea, yo no, esto sí lo veo así, o sea, yo, si realmente para mí esto tiene la explicación que yo daría es que no te lo llegas a creer, que no te vas a morir, sigues pensando, porque para mí, yo sí he estado en ese estado de miedo y lo que cambió todo fue realmente pensar que es que no me voy a morir, que a veces vino también lo que dices, después de lo contrario, decir, venga, a ver si me muero. Si me ha pasado esto 1000 veces y no me muero, sí que llegó un punto que dije, es que no me voy a morir de esto, es que no me va a dar ningún infarto, es que pienso que me va a pasar algo malísimo, pero llegó un momento que realmente me creí que ya está, que las ahí te extrasístoles pasó no una iban, cosa, ujú, o ahí te sea, pasó una cosa sí, importante y es la experiencia. Es claro, decir, muchas veces en terapia trabajamos la cognitiva, porque claro, el pensamiento es muy fácil, es más fácil trabajarlo en terapia, pero a lo mejor no puedo exponerme, no puedo hacer que el paciente se exponga a una extrasístole porque no le dan en ese momento, ¿vale? Pero a ti lo que te sucedió es que la experiencia pero hizo, la experiencia me ayudó a cambiar el pensamiento, pero yo exacto, podría también, haberlo cambiado sin experiencia, lo que pasa que es más difícil, claro. O sea, es más claro, difícil. Igual es que hablamos de lo del cambio de cardiólogo siempre, y de hecho yo el otro día recomendaba el mío, porque es mucho más fácil que te creas lo que te dice un cardiólogo si vas convencida de que es uno bueno, experto, tal, que si vas, pero en el fondo es porque hay algo que te ayuda a cambiar ese pensamiento, bueno, o al menos desde el enfoque que yo le doy, ¿sabes? Sí, Sea, la parte experiencial en terapia para cualquier... Aquí también podríamos hablar incluso de una fobia, ¿eh? A sentir el corazón. Es sí, decir, sí, que el totalmente. diagnóstico podría ser muy variado. Lo que te comentaba, la experiencia, súper importante. Es como el que tiene miedo a volar. Yo le puedo cambiar los pensamientos y mostrarle todos los estudios de que es más fácil que nos tengamos un accidente con un coche que con un avión. Pero si no te subes a un avión, no te expones a ese miedo y lo afrontas, nunca le vas a perder el miedo a volar, por mucho que lo entiendas. Ujú. ¿Vale? Por eso es importante, es verdad que aquí no podemos exponernos con voluntad a una extra, pero sí la exposición reiterada cuando hay extrasístoles me va dando, mira, no me ha pasado nada, y ahí puedo hacer esa reflexión, ¿no? Eso que tú decías, mira, a ver, no me ha pasado nada. Y otra cosa importante, ¿no? Que a veces, oye, pues me va a dar un infarto, que me dé. ¿No? Exacto, Yo cuando les digo, es que si me dicen, es que si yo voy o me subo en un avión, me va a dar una crisis de ansiedad. Bueno, eso es lo peor que te va a pasar, pues que claro. te dé, ¿eh? Ujú. Es que me voy a Exacto, morir. Bueno, a ver cuántas veces te mueres, claro. ¿vale? Entonces, también echarle un poquito de humor a Sí, todo esto, digo, porque totalmente. de momento no te has muerto con todas estas veces. A ver si en esta tienes razón, ¿no? Les digo A ver si muchas lo veces, consigue, yo también les digo eso. Venga, a ver si eres la claro, primera persona que te mata una extrasístole y lo puedo contar yo. exacto, te daríamos la noticia. Digo, ahora me moriré yo por mala. Me matará Claro, a mí por una eso. extrasístole. Vi que también habías hablado con un cardiólogo, ¿no? Que Sí. es amigo tuyo, ¿no? Y él decía, ¿me puedo morir no? Les preguntabas, ¿me puedo morir por eso? Bueno, también se nos puede caer una maceta en la cabeza, no lo sabemos, ¿no? El hecho es que cuando sentimos ansiedad necesitamos sentirnos seguros, ¿vale? Las personas con ansiedad necesitan sentirse seguras, a salvo, ¿vale? En este caso a nivel físico, ¿vale? Entonces siempre estamos buscando que algo nos consuele.
y en ese afán de intentar que algo nos consuele, lo que hacemos es entrar en un círculo vicioso que no hace más que aumentarlo. Por eso te digo, a veces que les digo, ya está, no puedes volver al médico, Claro, ¿vale? No puedes volver al médico, no puedes buscar en internet, no puedes, ¿vale? Y claro. entonces ahí se pasa mucha ansiedad, se pasa mucho miedo, Mm. ¿vale? Pero la experiencia va haciendo que poco a poco vayamos aprendiendo. Es muy importante la experiencia, siempre la parte motora, o cuando hablamos de cognitivo-conductual, que ha dicho la Mm. chica, la parte conductual es muy importante también. Vale, vale, fenomenal. Pregunta, ya tenía varias preguntas. Otra dice, ¿por qué la hipocondria tiene como base el miedo a morir? Bueno, hay personas que tienen el miedo a morir, otras personas es una enfermedad grave, es decir, forma parte de la definición Mm. del trastorno. Habitualmente suele ser una enfermedad grave que va a conllevar la muerte, ¿no? Y porque la muerte es algo desconocido para todos pues oye, da miedo, ¿no? Si nos pusiéramos ahí todos los días a pensar en eso, pues evidentemente, bueno, hay gente que no, ¿eh? Esto es como todo, pues puedo darnos un poquito de respeto y es lo desconocido. Una vez más, la ansiedad busca tener el control. Las Para personas mí, ansiosas. en este tema también ha habido un antes y un después y también me vais a decir, esto es súper difícil, sí, pero es lo que ha resuelto, porque yo no solo era por las extrasístoles, sí que tuve una temporada de empezar me dolía la cabeza, pues tengo no sé qué, me dolía no sé qué, o sea, sí que tuve una Eso es muy época. característico de la Claro. hipocondria. No sé si llegué a no ser funcional, con las extras sí, pero con la hipocondria Ujú. no lo sé. O sea, quizá no llegar al grado importante, pero sí que tenía ahí un componente. Pero hacer las paces con la muerte sí que, y lo mismo, yo voy a que cambie los pensamientos, o sea, de pensar, de alguna manera ahora pienso y me lo he conseguido creer, que no va a ser algo tan terrible, que incluso puede ser bueno, que puede ser un descanso, o sea, he ido cogiendo y Claro, cambiándolo. esto lo que muchas veces Sí, trabajamos es la aceptación, eso es, y decir, ¿no? y Porque además aquí las esto, extras, claro, va a llegar sí o sí, sí, dime, sí, o dime. sea, que estoy, Claro, y realmente pensar en ello en vez de evitarlo, decir, no, no, no quiero ni pensarlo. Yo tengo una hermana que le da mucho miedo y le dicen muerte y dice, no, no, no quiero ni, al revés, decir, no, no, sí, sí, ¿y qué puede ser? ¿Y qué tal? Y no sé, y eso sí que me ha cambiado también la perspectiva mucho y me ha quitado sí, mucho miedo. en el miedo a que nos suceda algo, ¿no? En ese miedo a morir, lo que hacemos es no vivir. Exacto. ¿Vale? Mm. Y ahí sí que, ¿no? Cuando hay personas, pues ya sabes que con la ansiedad hay personas que no salen de casa, ¿no? Este tipo, o dejan de ser funcionales, ¿no? Como estabas comentando. Ya yo les digo, ya, pero es que en todo esto que estamos trabajando, al final ese miedo a que te suceda algo tan grave, se nos están pasando los días Claro, lo estás y creando estamos tú, lo dejando de peor, vivir. claro, totalmente. ¿Vale? Pero la aceptación radical, yo, bueno, siempre lo hacemos un poco con humor, ¿no? Del extras, pues oye, pues si te mueres, oye, pues muérete, pero que ya llevas bastantes años así y no te has muerto, pues a Claro, ver si ahora aciertas, claro, ¿vale? Entonces, también trabajar el humor en terapia funciona bien, claro. ¿vale? Vale. Vale, pregunta también, ¿cómo trabajar esos pensamientos para que ya no nos molesten? Los famosos pensamientos intrusivos, ¿no? A veces que están ahí y vienen y vienen y vienen. Querer eliminarlos es como querer hundir el corcho en el mar. Vas a intentar y como si te digo que no pienses, ¿no? En un caballo rosa, ¿vale? Es decir, va a venir, ¿vale? No, no, no quiero pensar en eso, va a venir, ¿vale? Entonces, cuando aparezca el pensamiento, bueno, esto ya forma parte un poco de la terapia, ¿no? Pero cuando aparece este tipo de pensamientos, es, mira, me estoy teniendo un pensamiento negativo. Es decir, una vez ya hemos reestructurado, hemos intentado cambiar la forma de los pensamientos, ¿no? Que es un poco lo que haces tú con el coach también. Cuando ya ahí yo ya lo he entendido, pero siguen apareciendo, pues tengo que trabajar bueno, ha venido un pensamiento, mira, un pensamiento negativo, fíjate, ¿no? Y es decir, y entonces lo anoto, ¿no? Es decir, mira, tengo un pensamiento negativo, no me pongo a discutir con él, porque no me alivia, nada me alivia discutir con él, ¿vale? Esto es más complejo, ¿vale? De lo que estoy, pero es un poco de decir, aceptar que hay pensamientos que vienen porque la función de nuestro cerebro es estar todo el día, ¿vale? De un lado para otro pensando, a veces pensamientos neutrales, a veces positivos y a veces negativos que nos generan malestar, ¿vale? Pues igual que voy pensando en la lista de la compra y no me genera ninguna emoción, pues cuando venga ese pensamiento negativo, intentar no darle demasiada importancia, ¿vale? Entonces a veces se trabaja también así, es decir, y por eso el mindfulness también sirve mucho porque nos ayuda, ¿vale? A no entrar a discutir con mi mente, ¿no? Estamos ahí intentando discutir con mi mente para que se calme, para baja, ¿vale? Y el mindfulness nos ayuda en eso. Vale, muy bien.
Dice, ¿cómo advertir cuando el pensamiento hipocondríaco se instala y cuesta mucho salir del bucle? Dice, pareciera que necesitamos que nos vea un médico y que solo eso nos calma. Dice, en general para todas las enfermedades, no solo para las extrasístoles. Sí, esto es lo que hemos llamado del círculo vicioso de la ansiedad, ¿vale? A corto plazo me alivia, ¿no? Muchas veces las personas entran al médico y salen del médico, ¡ay, qué maravilla! Ya me ha dicho que no es nada, los resultados fenomenal, pero pasan 2 o 3 días, vuelvo a tener esa sintomatología que me da miedo y entonces digo, voy a buscar otro, a ver si este no se ha dado cuenta de lo que yo tengo, ¿vale? O que me vuelva a ver, porque hay otra prueba que yo he encontrado en internet, que creo que esa es la que va a salir lo que yo tengo, ¿vale? Entonces entramos en un círculo vicioso. ¿Vale? Entonces, aunque parezca que nos alivia, ¿vale? Es como tomarme la tensión, por ejemplo, este tipo de cosas, hay gente que se cuenta los latidos, ¿vale? Aunque parezca que a corto plazo, ay, estoy bien, a largo plazo va a mantener el problema. Entonces hay que afrontar y es decir, vale, me ha dicho que estoy bien, prohibido, ¿no? Que estoy prohibido ir al médico, ya está, ¿vale? O prohibido tomarme las pulsaciones, ¿vale? Y ahí sí que hay que afrontar el miedo y para eso hay que hacer un trabajo Claro, muy grande. ¿Vale? Por eso seguir visitando médicos y tal es seguir manteniendo el problema. claro, vale. Ana pregunta, dice, ¿cómo quitar el miedo que sentimos al notar las extrasístoles? Lo que, bueno, al final lo que hemos hablado, sentir, en este caso hablamos de trasístoles, hay personas, ¿vale? Que sienten hormigueos, ¿vale? Que sienten cualquier otra sintomatología física. Como tú bien recomiendas muchas veces, yo voy al médico, el médico nos examina, nos ve lo que tenemos y una vez nos han dicho esto no es nada, ¿vale? Ese miedo tendremos que ver por qué hay miedo, qué hay detrás de ese miedo, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a que nos suceda algo, a que me dé un infarto, ¿vale? Entonces trabajaremos con pensamientos distorsionados, que es lo que hemos hablado, también trabajaremos con afrontamientos, ¿vale? Y es decir, hasta que al final aceptemos que las tenemos y que no lo podemos cambiar. Ya está. Es como cuando alguien le diagnostica, no sé, una diabetes, es que yo no quiero ser diabético ya, pero es que no lo podemos cambiar. ¿Vale? Es verdad que como por las extrasístoles es algo que, digamos, no controlamos y que no sabemos cuándo va a venir, eso aún genera más ansiedad, porque Claro, normalmente son personas controladoras, obsesivas, total. perfeccionistas. Entonces, claro, esto es como si el cuerpo te estuviera diciendo, te va a dar lo único que no vas a poder Claro. controlar, ¿no? Que es toda esa parte del sistema nervioso Siempre decimos, autónomo, ¿no? prueba con el colon irritable, pero claro, bueno, si total voy al baño y ya está, ¿no? O prueba con la migraña, bueno, me duele la cabeza, no sé qué, pero claro, esto ya no, no, venga, te voy buscando hasta allá en el corazón a Hasta ver que qué vas a encuentre, hacer, ¿no? Que no exacto. sé ni Sí, es cuándo como te si da ni cuándo no. quisiéramos Sí, controlar cuando hacemos la digestión, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, no, no podríamos. Sí, es verdad que podemos tener herramientas, ¿no? Bueno, ahora hablaremos del deporte y eso, ¿no? Que habíamos dicho. vale. Isa pregunta, ¿la hiperventilación por ansiedad nos aumenta las extrasístoles? Y si hay que respirar en una bolsa para bajar, entiendo que, bueno, que habla de un mecanismo de... Dice, ¿hay otras herramientas aparte de esto? Si la hiperventilación aún aumenta las extrasístoles, no te lo puedo decir porque no soy cardióloga. Entiendo que sí, porque al final las extrasístoles son exceso de catecolaminas, ¿no? Y hay adrenalina, noradrenalina y tal. Es posible que lo haga, ¿vale? Eso sí es verdad, sí que aumenta la frecuencia La cardíaca, frecuencia. eso sí que os lo puedo decir. Lo otro lo tendríamos que preguntar, pero parece ser que cuando más elevada es la ansiedad, más a las personas les suelen dar más extrasístoles, por tanto, es probable. ¿Vale? Lo de la bolsita, hay gente que le funciona y hay gente que no. Cuando hay hiperventilación, lo que pasa es que hay mucho dióxido de carbono, por eso nos mareamos incluso. ¿Vale? Que intentar respirar con conciencia, ¿no? Que es lo que yo digo. Voy a intentar yo gestionar ese control de la inhalación y la exhalación, ¿vale? De mi respiración, más allá que una bolsita. Pero bueno, esto es, ¿hay herramientas? Sí. ¿Cuál es la mejor? La que te funcione. Exacto, ¿Vale? Por eso vamos probando. claro, ¿Vale? Normalmente. eso es, vale. Mari pregunta, ¿cómo hacer EPR con las extrasístoles para quitarnos el miedo a la sensación que nos causan en el cuerpo? Entiendo que PR se refiere a la exposición con prevención de respuesta. Esto supongo que es porque ha ido a, ¿no? Entiendo que es eso, ¿no? Porque no Sí, hay, no hay, supongo que ha ido al psicólogo entonces. Y claro, qué fácil es exponerme a algo que puedo controlar, ¿no? O sea, o que podemos hacer que suceda, pero esto qué difícil es porque no sabemos cuándo va a pasar. Es verdad que a veces nos encontramos con situaciones muy, muy complejas. Bueno, lo mismo que hemos hablado de la pregunta de Ana, ¿vale? Al final es como quitarnos el miedo. La exposición con prevención de respuesta, ¿vale? Quizá a lo mejor ella, por ejemplo,
no hace deporte porque con el deporte le aparecen más, ¿vale? Entonces, una exposición, es que sabemos que me va a suceder, es cuando yo haga deporte, ¿vale? Pues vamos a meternos a hacer deporte. Pero antes de meternos a hacer deporte, tenemos que hacer la parte cognitiva, ¿vale? El tratamiento psicológico para saber. Luego, cuando nos exponemos, ya a veces nos funciona, otras no, ya vamos viendo, no controla, nunca vamos a controlar toda la situación, ¿no? Al final siempre digo, acepta que no podemos controlarlo todo. Y una vez aceptemos eso, lo que hemos estado hablando, ¿no? De que nos pueda pasar algo, sí, aceptamos eso, que no tenemos el control, que las cosas empiezan y terminan, que las cosas son efímeras. Entonces, aceptando varias cosas es mucho más fácil llevar una vida más tranquila en las personas más ansiosas u Eso es. obsesivas. He visto un vídeo de estos cortos de TikTok o de que era, jolín, el actor de Forrest Gump, ¿cómo se llama? Bueno, este actor tan famoso, no me viene el nombre, y que decía, es que a mí me ayuda a pensar que todo es pasajero, o sea, lo malo es pasajero, me encuentro fatal, no sé qué tal es pasajero, pero lo bueno también, o sea, qué bien estoy tal, todo es pasajero, se dice esa frase y para todo, ¿no? Para centrarte y ver, relativizar todo y darte cuenta, sí, los peores momentos aquí que piensas que no vas a salir del hoyo, esto es pasajero, esta emoción es pasajera, pero también en los buenos momentos, ¿no? Cuando estás eufórico, cuando estás, "Jo, no me pueden ir las cosas mejor, es pasajero también, ¿no? Claro, es que de hecho las emociones no están hechas para que seamos súper felices, es mentira. Las emociones, su función es la supervivencia. Si nos fijamos, alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa, es decir, casi todas son lo que llamaríamos negativas, que no es que sean negativas, que son desagradables de sentir. La única que tenemos que nos gusta sentir es la alegría, ¿vale? Luego están las secundarias, ¿no? Cuando ya hablaríamos de vergüenza y algo, cosas más complejas. Pero las primarias es que son para sobrevivir. Es que quien piense que va a ser súper feliz toda su vida, pues va a estar muy equivocado. Vale, entonces eso también, entender cómo funciona el ser humano es importante también. Totalmente. Mm, Vale. A ver, dice María, tengo más extrasístoles por la noche y en épocas de ansiedad. Dicen meses más tranquilos ni tengo ni me acuerdo de ellas. ¿Qué recomiendas para ignorarlas cuando estoy en época de más estrés? Ujú. Pues ella ha visto que en épocas de ansiedad tiene más, tendremos que ver por qué sucede en esas épocas, ¿vale? ¿Por qué le sucede también por las noches, ¿no? Sé que los cardiólogos nos dicen, no, es porque estás más atento, ¿no? O que por la noche no hay tanta estimulación, ¿no? Exterior, entonces a veces las notas más, ¿no? ¿Qué recomiendo? Sobre todo esas épocas de estrés, gestionarlas para que no, de ansiedad, gestionarlas para que no aparezca la ansiedad. No aparezca una ansiedad patológica, ¿eh? Siempre Patológica, hablamos claro. Sí, sí, de patológica. totalmente, sí, sí. Sí, es que esto además hasta está bien que te avisen porque, Ujú, claro. ¿no? O Y sea, que te estás ignorarlas, ahí pasando de tendría que hacer, rosca, claro. claro. No, en la parte de ignorarlas está muy bien, ¿no? Pues lo que habíamos hablado, aceptación, terapia cognitiva, ¿vale? Terapia psicológica, ¿vale? Entonces ahí podría trabajar para ignorarlas. Vale. Y luego dice también, he notado que en el gimnasio, dice, llevo yendo casi 4 meses, me activa la ansiedad y las extrasístoles. Suelo tener muchísima ansiedad, sobre todo en días más duros, cuando hace pierna, por ejemplo. Dice, ha habido momentos en los que he tenido que irme al baño a llorar incluso por tener un ataque de pánico de todo lo que se activa en mi cuerpo. ¿Es normal? Ujú. Fíjate, se ha ido al baño porque en el baño se siente más segura que expuesta delante de donde entiendo que habría más gente. Haya hecho una evitación. Tengo mucho miedo, evito la situación. Todas las evitaciones que hagamos van a mantener, ¿vale? El problema. Eh, el ejercicio físico es muy importante porque rebaja los niveles de ansiedad. Es posible que en algunas ocasiones o sea, cuando hacemos un ejercicio de intensidad muy elevada, ¿vale? Para cada uno lo elevado tiene un umbral, ¿vale? Pero si hace por ejemplo, ha dicho en los días más duros, no hagas días tan duros, porque tu cuerpo te está diciendo que ese no le va bien, ¿vale? Hay que hacer ejercicio físico porque es importante, además sabemos que luego las pulsaciones son más bajitas, que nos notamos más relajados, que tenemos esa sensación de bienestar, ¿vale? Pero siempre sin pasarnos, que esa intensidad sea quizá más moderada que intensa, sobre todo cuando todavía tenemos miedo a la sintomatología física. Luego, una vez no le tengamos miedo, pues vamos haciendo ejercicio más intenso hasta que
¿vale? No sé si es que ella se dedica a algo del deporte o tal, porque dice hago pierna, o sea, que parece que cada día hace algo en concreto, pero si todavía no se encuentra preparada para eso, que haga un ejercicio más moderado. Claro, vale. Jessica dice, ¿cómo podemos entender el proceso mental, psicológico, neurológico o tal vez emocional que nos lleva a activar el sistema de alerta? ¿Cómo es este proceso y cómo entenderlo como tal? Vale, eso es lo que, bueno, lo que os Todo lo explicaba que al has ya, principio del sistema de toda miedo de la la ansiedad. charla y además estudiar psicología, neuropsicología, ¿no? Y todo. A ver, dice Manolo, ¿cómo hacer? ¿Qué pasos? Dice, etapas del duelo que debemos pasar para aceptar dicha condición. ¿Cómo aceptarlas? En mi caso, aún no las acepto y eso me provoca conflicto y ansiedad. No veo un buen futuro. Antes me sentía libre como un pájaro. Ahora me siento en una jaula. Avanzo en mi vida, pero dentro de una jaula. Ujú. Parece que está en el proceso, ¿no? Está en el camino, ¿no? Ha empezado, ¿no? Es decir, bueno, me siento en una jaula, avanzo, pero cuando hacemos un tratamiento psicológico, los resultados no los vemos en 15 días, ¿no? O en un mes. Muchas personas dicen, yo no noto nada, no noto un cambio. Digo, ya, digo, ni lo vas a notar ¿vale? Si es verdad que, oye, pues que hay personas que por lo que sea o son situaciones muy concretas y en poco tiempo vemos cambios, pero una terapia de 6 meses en adelante, te puedo hablar de años, ¿no? En algunos casos, ¿vale? Pero parece que está avanzando en ese Es que proceso. yo ¿Cómo? creo, Dime. creo que detrás de las extrasístoles, y el tema es que las extrasístoles es lo de menos. O sea, yo creo que Mm, aprender a gestionar las extrasístoles de verdad que no es difícil. El tema es que normalmente hay mucho más detrás, ¿sabes? Que no es claro. solo, es que hay eso, hay un tema de ansiedad detrás de unas historias, que entonces todo esto es mucho más profundo. Sí, el tema de las extrasístoles, de verdad, de hecho estoy pensando en hacerlo porque me he dado cuenta aparte del curso, con una sola sesión, creo que ayuda un montón. Entonces, creo que si el único problema que tiene ser las extrasístoles, o sea, hablando conmigo un día o viendo tal, se resuelve. El tema es que esos casos son los menos. O sea, luego hay mucho, ¿no? Detrás, que es lo que dices, que se necesita un trabajo continuo de autoconocimiento, de una terapia, un trabajo con uno mismo, ¿no? Que es pues, lo Mm. que hay detrás. Y Es esto como no es si no es viéramos tan fácil, la claro. punta del iceberg. Es Exacto, eso decir, es. yo lo que veo y lo que me molesta, ¿no? En este caso, que estaba comentando este chico Manolo, es la punta del iceberg, que es lo que yo veo, ¿no? Muchas veces la gente viene que por la sintomatología física, sea cual sea. Y luego debajo está todo lo que no se ve: inseguridades, control, perfeccionismo, ¿vale? Eventos traumáticos no solucionados, ¿vale? Normalmente eso es lo que no se ve, es lo que más tenemos que Claro. trabajar. Siempre y cuando, como hemos dicho, cuando el médico ya nos ha dicho que todo está bien. Exacto. Bueno, sí, sí, claro, eso es lo primero. Entonces, ¿cómo aceptarlas? Dice. Pero eso, lo que hemos trabajado, ¿no? Y justo lo que tú acabas de Mm, decir, creo que es la punta del iceberg, ujú. Vale, ¿vale? Que hay mucho más detrás. vale. Y luego tengo aquí algunas de Hugo. A ver, Hugo dice, aparte de mi familia, mis amigos han sido una parte importante de mi vida, pues me gusta comer, tomarme unos vinos y disfrutar tertulias con ellos. Ahora, cuando sé que tengo una reunión, me entra la ansiedad y la inquietud que cuando esté en la reunión me aparezcan las extrasístoles en cadena y Mm, que haga pasar a todos un mal momento. Aparte de que mis amigos no estaban acostumbrados a verme retraído, sino siempre liderando las reuniones y pasándolo muy bien. Dice, muchas veces he preferido quedarme en casa y me pongo peor. Dice, ¿qué puedo hacer para perder el miedo a socializar y evitar pensamientos negativos? mira, se parece a lo que la otra chica del gimnasio ha contado, ¿vale? Prefiero quedarme en casa, ¿no? Ella sí que va al gimnasio, pero ha habido una evitación. Aquí lo vuelve a hacer, Hugo. Es una tendencia natural que solemos hacer todos, ¿eh? Me encuentro mal, ¿no? Esto en personas a lo mejor que sufren depresión, o si habéis conocido a alguien, suele quedarse en casa, ¿vale? O en la cama, porque es mi zona de confort, es donde yo me siento seguro, ¿vale? Y yo muchas veces le digo, pero ¿qué pasa? ¿Que en casa no te puede dar un ataque de pánico? Digo, no sé, igual si estás con tus amigos y te da una crisis de extrasístoles, si luego te da un infarto o te da un algo, pues que estés reunido con gente, ¿no? Porque si estás en casa y solo, Claro, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco, que es la base de broma, esa irracionalidad, ¿no? total. Eso que hacemos, me quedo en casa, pero porque es en casa nadie te puede ayudar. Bueno, a no ser que tu mujer o tu pareja sea médico, pero si no, mejor estar rodeado de gente, ¿no? Esas evitaciones que él hace mantienen el problema, ¿vale? Una vez más, afrontar.
Siempre les digo afrontar, 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 pero no afrontar así de repente, después de un trabajo, ¿vale? A nivel cognitivo. Importante. Vale. Pero que no eviten, sobre todo no evitar situaciones. Vale, dice luego, cada vez que tengo una cita médica me da ansiedad preparándome para poder explicarle al doctor todos los detalles. Y anoto hasta las cosas mínimas porque me preocupa que algo se me pase por alto y que eso no permita brindar un diagnóstico correcto. Dice, hay muchas ocasiones en que me hago exámenes de laboratorio que no me han pedido, pero que pienso que pueden ser necesarios. Puedo haber estado sin extrasístoles, pero la preparación para la cita médica me crea ansiedad y me reaparece etapas de extrasístoles muy fuertes. Parece que él lo tiene claro, ¿eh? Que es ansiedad y extrasístole, ¿no? Parece que siempre le aparecen cuando está más ansioso. Fíjate, justo lo hemos comentado al principio, visita médica, me hago unas pruebas que ni siquiera me han pedido, porque bueno, yo así voy súper preparado, voy con todo y que vea todo lo que he hecho, ¿no? Eso son comprobaciones, ¿vale? Y las comprobaciones también, lo que hemos dicho de tomarnos el pulso, bueno, en este caso va al médico, ¿vale? Son otro tipo de comprobaciones, también mantienen. A corto plazo me alivia, ostras, encima además me he hecho una prueba, oye, y me ha salido fenomenal la prueba. Y a largo plazo nos va manteniendo el problema. ¿Vale? Aquí sí que parece que hay esa hipocondría, ¿vale? Y esa ansiedad también generalizada, parece estar también haciendo evitaciones a nivel social, ¿vale? Entonces hay un problema también, ansiedad general, ¿eh? Más a lo mejor provocado por las extrasístoles, ¿eh? No sé por qué no lo comenta él. Pero lo mismo, lo del médico, lo de evitar con los amigos, todo esto está manteniendo el problema. Vale. Dice, los problemas ajenos a mí o a mi familia, sean de índole política o económica, los relaciono como algo que me pueden alcanzar y que se me disparan entonces las extrasístoles. Ujú. Lo mismo, estamos un poco ante lo mismo. Tiene un problema, parece que tiene un problema de ansiedad generalizada, entonces tenemos que tratar la ansiedad más que las extras, justo lo que Claro, tú has dicho, María José, antes de que sí, empezáramos. ya. Dice, cuando he pasado por periodos sin extrasístoles o he mantenido pensamientos positivos sobre ellas y los puedo manejar, siento que recobro mi vida. Pero si por alguna razón o por las circunstancias que he mencionado no puedo controlarlas, en vez de tranquilizarme, sufro recaídas que pueden ser de un día o de varios días y eso me produce angustia y siento como que he sido derrotado. Fíjate, parece que sí que ha trabajado, ¿no? Estos pensamientos más realistas o bueno, o alguien le está ayudando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando pierde el control, ¿vale? Es decir, ostras, estoy manteniéndolo y me está yendo bien, pero hoy de repente extrasístoles por alguna razón, pierdo el control y entonces otra vez miedo, de esto no voy a salir, ¿vale? Y ahí lo que hay es una pérdida del control. Entonces, él quiere controlar todo el rato que su corazón no haga eso. Y como eso es imposible de hacer, estamos condenados un poco al Es fracaso, que porque no podemos. yo esto lo veo clarísimo. Cuando el objetivo sigue siendo que se vayan, no salimos. Claro, estás Eh, condenada es- a fracasar en eso. Tienes que dejar de pensar que si lo he hecho bien porque no las tengo. Entonces las tienes y te hundes. Y no, y es aprender a vivir con ellas al final, es eso. Exacto. Y el tema es que se van luego mucho, de verdad. Yo es que se me olvida, es que a mí se me olvida ya cuando, o sea, te miento porque sí que tengo frecuentemente, pero es que no, le doy ya tan poca importancia que ni me acuerdo. Ahora mismo no, y creo que es eso, al final, como te da igual tenerlas que no, de verdad ¿sabes? Entonces, yo todo creo que esa es, si pudiera transferir una idea a la gente tal, sería eso, sería, porque eso es lo que más cuesta cambiar. Siguen pensando, Claro, estoy mejor, pero porque no tengo, me dicen, claro, estoy súper bien, porque no no, no tengo. nos No, no, vale, si no yo quiero, vale. claro, quiero que me digas eso, estoy genial y las tengo o no las tengo, pero que me da lo mismo, ¿sabes? Eso yo creo que es, pero bueno, a ver, luego dice, ¿cómo aprender a no somatizar los pensamientos sobre las extrasístoles? Sí, sobre las A ver, ¿cómo es a la ver, pregunta? dice, ¿cómo aprender a no somatizar los pensamientos sobre las extrasístoles son importantes? Es que no entiendo mucho la frase. Sí, parece que falta alguna coma o Parece algo. que falta Entiendo algo, sí. que la pregunta sería cómo aprender a no somatizar, ¿no? Y si los pensamientos sobre estas historias son importantes. Lo que hemos hablado, sí, son importantes, son muy importantes lo que pensemos acerca de todo aquello que nos sucede, porque le podemos dar muchísimas interpretaciones y muchísimos enfoques, ¿vale? Y ¿cómo aprender a no somatizar? Es que no va a depender tanto, a veces somos más hipersensibles, entonces también tenemos
nuestro cuerpo es de una determinada forma, ¿no? Y es como decir, ¿cómo puedo no haber nacido moreno o hacer? Pues Claro, es que claro, es eso, hay veces que mi tenemos... corazón es reactivo y es aceptar eso, es decir, a veces cuando me pasan Exacto. estas cosas, pues y no darle más historia, Sí, ¿no? que no significa porque siempre se ha hablado, ¿no? De que yo tengo una personalidad y yo he nacido con esa personalidad y va a ser así para siempre. Ahora se ha visto que no, ¿vale? Es decir, podemos cambiar nuestra personalidad o nuestra forma de ser, necesitamos mucha práctica, pero es posible cambiar ciertos aspectos, ¿no? De que no nos gusten o que no nos ayuden en nuestro día a día. Podemos cambiarlo, ¿vale? Pero necesitamos trabajo, Vale. ¿vale? Siempre habrá una pequeña predisposición. Vale. Dice, ¿qué debo hacer para evitar que las extrasístoles en cadena no me cambien los pensamientos positivos que tengo sobre las extrasístoles? Y no dejarme vencer ni recaer cuando me duran muchos minutos las extrasístoles. Por lo menos ahora no corro a tomarme la tensión ni a hacerme electrocardiogramas con mi Apple Watch, porque siempre en esos momentos salen terribles. Ahora tampoco corro a urgencias. Muy bien. Oye, ha avanzado bastante, ¿no? Porque no coge el Apple Watch y que, por cierto, con esto, con los relojes inteligentes, ahora estas personas que quieren llevar el control no benefician para nada. Os recomiendo que os los quitéis. Si los relojes inteligentes lleváis el control de la frecuencia cardíaca, porque una vez más estamos haciendo comprobaciones, ¿vale? Entonces va a mantener. Y está muy bien porque ya no va a urgencias. Entonces, oye, pues hemos avanzado. Claro, ¿Vale? En lo que le sucedía a él. Eh, para que no me cambien los pensamientos que tienes, lo que tú has dicho, ¿no? Al final es, ahora ya no nos vamos a basar en que las tenga o no las tenga, sino que a pesar de tenerlas, yo pueda vivir con ellas. Y ese va a ser el cambio que tendrá que hacer, claro. Sí. ¿vale? Por eso aquí, bueno, sí, dime. No, no, nada. Sí, sí. No, lo de resetear la mente, ¿no? Y evitar, ¿no? Sí, Me la ponías siguiente pregunta, eso. Dice, ¿cómo Mm. resetear la mente y evitar pensar reiteradamente en las extrasístoles? Es lo que hemos hablado de los Sí. pensamientos, ¿no? Estos que nos vienen y no nos dejan vivir. Cuanto más intentemos quitarlos, más van a venir, ¿vale? Entonces ahí hay algunas técnicas y algunas herramientas que nos pueden ayudar a que, a pesar de que vengan, yo pueda seguir y no me alteren o no hagan que me generen malestar, ¿vale? Como simplemente no luchar contra ellos y dejar que aparezca y digo, mira, ya está mi mente aquí otra vez intentando generarme malestar, Claro, ¿vale? Y ya está. vale. Pero bueno, es más complejo que eso. Ya. A ver, quedan dos. Dice, Samu, Dime. dice, ¿es normal hacer deporte y luego ya cuando te relajas que te vengan muchas? 4 o 5 en 20, 30 minutos. No lo sé. No lo sé. Igual tú puedes Sí, responderle. bueno, a mí me parece esto lo más normal, porque a mí 4 o 5 en 20, 30 minutos me parecen poquísimas, ¿sabes? Sí, pero bueno, entiendo que lo dice por el hacer deporte, ¿no? Claro, sí, sí, no, ella le pregunta si, sí, o sea, yo, vamos, sí, lo que tengo entendido es que después del deporte, en el periodo de recuperación es cuando más suelen aparecer. O sea, es perfectamente normal. De hecho, lo que más me gusta cuando voy a las revisiones estas médicas es escuchar a las enfermeras que son de cardio, que saben un montón. Y me acuerdo de una conversación que escuché en la última ergometría o prueba de esfuerzo, que le estaba enseñando una que sabía mucho a otra que se ve que estaba aprendiendo y le decía, ahora es la fase de recuperación, ahora es cuando suelen aparecer, no sé qué, se lo estaba como explicando. Yo se supone que no podía oír nada, pero estaba oyendo. Muy Y bien. Y bueno, así se lo sí. transmites a Entonces la sí, gente. es normal y además 4, 5, 20, 30 minutos a mí me parecen muy poquitas, pero bueno. Y la última, la de Verónica, pregunta, ¿las sístoles son peligrosas? Bueno, esto me he documentado un poquito, ¿no? Y por lo que dicen es una arritmia que llaman benigna, ¿no? Que tiene la mayoría de las personas, que a unos la sienten y otras no, unos la tienen con mayor frecuencia y otros con menos, porque algunos la sienten y otras no, y hoy un poco hablamos de la hipersensibilidad, ¿no? Es decir, ¿y por qué algunos se nota cuando hace la digestión? Hay gente que se nota cuando hace la digestión, he ido yo cuando acabo de comer y yo noto el ruidito y no sé qué, y otras personas que dicen, oye, pues yo es que en mi vida me he notado la digestión. Bueno, pues porque tenemos diferentes sensibilidades. No es mejor ni peor, simplemente pues que somos distintos, ¿vale? Entonces, bueno, yo no soy cardióloga ni soy especialista en ello, pero por lo que María José tú comentas y todo lo que tú explicas es que no lo son, Claro, no lo ¿no? son, no lo son, salvo que estén
hay alguna otra patología estructural cardíaca de base, por eso hay que ir al Ah, vale, que están cardiólogo lo asociadas a otra primero, cosa. claro, eso es, porque a veces sí que pueden ser, sí que las puedes tener porque haya otra cosa, en fin, pero una vez que vamos, la mayoría de los casos nos van a decir que no hay nada más o a lo mejor sacan pequeñas cosillas que van a decirte esto no tiene nada que ver y lo que tú has dicho, una arritmia benigna, a mí no me gusta llamarla ni arritmia, ¿sabes? Me gusta quitar la importancia, decir pues eso que es un cuadro benigno, que no, además es que lo tratan así. Que forma parte del Claro, funcionamiento. lo que tú has dicho, eso es casi una característica de un corazón hipersensible, ¿no? Lo que has dicho, con esas células que nos explicaba el doctor Avellán, que son más reactivas, por lo que sea, ¿no? Porque te ha tocado y ya está. Si no hay otras historias, el cardiólogo nos va a decir que se trata de que vayamos a terapia, de que intentemos Ujú. relajarnos, buscar lo que nos ayude y aprender a vivir con ellas y se irán Una cosa yendo conforme se... importante del bueno, cardiólogo Sí, o cualquier otro sí, médico, ¿eh? Y yo lo veo mucho en terapia y tú el otro día recomendabas, ¿no? Le has recomendado algunos cardiólogos a tus seguidores y es que realmente a veces lo que falta es un poquito de humanidad en algunos médicos, ¿eh? Es decir, que tú te sientas comprendida, que sientas porque, por ejemplo, en esto, ¿no? Que dicen, no es nada. Claro, pero tú llegas y te dicen, oh, esto no es nada, no es que, a ver, no es nada, hasta luego. Ostras, por favor, entiéndeme, estoy sufriendo, ¿no? Y entonces, a veces porque tienen mucho trabajo, es decir, yo entiendo todo eso, pero es verdad que sentirte que te han escuchado, ¿vale? Que te está comprendiendo, que entiende por qué estás sufriendo, ¿vale? Y que luego te dé una devolución y una explicación y le ponga nombre a lo que te sucede, ¿vale? Alivia mucho el malestar. Muchas personas siempre cuando vienen a terapia, dime qué tengo. Oye, pero si da igual lo que tenga, ya, pero dime, vale, oye, pues tienes, ¿no? Es decir, ¿quieres el nombre completo? Tienes esto. ¿No? Y eso alivia porque alguien me dice, oye, pues a ver, alguien me ha dicho lo que tengo, porque es que yo que estoy notando aquí que nadie me dice lo que es, o que dicen que es que yo se me está yendo, ¿no? Entonces, encontrar buenos profesionales y agradezco que recomiendes, ¿no? Pues te hablo en el tema de cardiología como en muchas otras patologías que son muy psicosomáticas, ¿vale? Que muchas veces, pues claro, los pacientes se notan muy incomprendidos, sí, sí, ¿vale? sí, esto es muy importante lo que dices. Pues Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Clara. Hemos acabado, nos hemos pasado del tiempo, pero nada, agradecértelo muchísimo porque estoy segura de que esto va a ser muy útil para toda la gente y gracias por tu tiempo y por tu generosidad y por todo. Y ya, bueno, luego os dejo el Instagram de Clara para los que queráis contactar con ella, trabajar con ella, ¿vale? Que os pueda ayudar. Fenomenal, lo ponemos ahí y ya le escribís muy y, bien. Y ¿vale? gracias a ti, María José, porque haces una labor muy importante que le ayudas a la gente a aliviar, ¿no? Esta sintomatología o esta ansiedad que les genera algo que es poco conocido, ¿no? Y que le pasa a poquitas personas y les ayudas un poco, les das información y intentas aliviarlos en su sufrimiento, ¿no? Que al final es una labor muy bonita también. Pues sí, yo creo que sí. ¿Vale? Pues Y que hemos muchas un gracias a poco, todos y que cualquier cosa que necesiten, pues pueden contactar conmigo sin ningún problema. muy bien. Pues hala, ¿Vale? Buenas tardes. Hasta luego. Un placer. hasta pronto. Chao.